Hola, mi nombre es Javier Berni, para mí es todo un placer saludarles. El día de hoy les estaré presentando mi seminario de proyecto de grado número 1 titulado Diseño de un sistema de uso sencillo para el cultivo semicontinuo de espirulina a escala doméstica. Este proyecto está siendo realizado bajo la tutoría de la profesora Úrsula Herman y la cotutoría del profesor Fernando Morales. En esta lámina podemos apreciar el contenido de la presentación. Iniciaremos con una introducción en donde se tratará el planteamiento del problema, así como la justificación e importancia del proyecto. Luego pasaremos a revisar tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Seguidamente describiremos las condiciones del cultivo de la espirulina en el marco teórico y, finalmente, pasaremos a analizar la metodología experimental a ser aplicada. Para empezar, hablaremos un poco sobre las proteínas y su importancia. Las proteínas son grandes moléculas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Estas se encuentran en los alimentos, tanto de origen animal como vegetal. Constituyen los principales componentes estructurales de las células y tejidos del cuerpo. Es importante destacar que el consumo de proteínas a través de los alimentos es esencial para el desarrollo, crecimiento y mantenimiento del cuerpo, así como para reemplazar y reparar los tejidos gastados o dañados. La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo diario de entre 0,8 a 1 gramo de proteína por cada kilo de peso para una persona adulta sana. Lo idóneo, por saludable, sería que la mitad de la ingesta recomendada de proteína fuese de origen vegetal, contenían legumbres, cereales o frutos secos. Al aplicar esta simple operación, se conocen los requerimientos proteicos individuales de proteína, por ejemplo, para una mujer adulta que lleva una vida moderadamente activa y tiene un peso saludable de 60 kilogramos. Sus requerimientos proteicos diarios totales son de 54 gramos, como lo muestra el ejemplo. Un déficit en la cantidad de proteínas ingeridas puede tener graves efectos negativos sobre la salud y en numerosas áreas y funciones del cuerpo. Las siguientes son solo algunas de las afecciones que puede ocasionar el déficit proteico: una pérdida de masa muscular, una facilidad para contraer infecciones, la mala cicatrización de las heridas, un aspecto envejecido y puede llegar a ocasionar cambios de humor que pueden tener como consecuencia la generación de enfermedades mentales como la depresión. El acceso a fuentes de proteínas para los sectores más vulnerables de la población se hace cada día más difícil, debido al incremento en la desigualdad económica, las crisis socioeconómicas y el cambio climático, y se ha visto particularmente afectado por la pandemia del COVID-19. El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, elaborado de manera conjunta por la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, la UNICEF y entre otras organizaciones, cifra en 811 millones el número de personas subalimentadas en el 2020, es decir, cerca de la 10ª parte de la población mundial. En Venezuela, según el reporte de la CONVI, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, la inseguridad alimentaria aumentó entre el 2018 y 2020, lo que hizo que los hogares implementaran estrategias de supervivencia, cambiando sus hábitos alimenticios con prioridad a alimentos de bajo costo, dejando a un lado los alimentos más nutritivos y ricos en proteína. Previsión para el año 2050. En cuanto a la previsión para el futuro, según diversos estudios, debido al crecimiento exponencial de la población, con una estimación de unos 9.700 millones de personas para el año 2050, la demanda global de proteínas se elevará en un 173%, y si no es satisfecha, su escasez implicará la proliferación de numerosas enfermedades, una seria deficiencia nutricional y el surgimiento de potenciales conflictos sociopolíticos en las regiones más vulnerables del planeta. La industria agropecuaria tradicional no solo no es capaz de satisfacer la demanda actual a un bajo costo, sino que tampoco será capaz de hacerlo en el futuro. Los métodos de producción de proteína actuales tienen altos costos monetarios, su proceso de producción es poco eficiente. Para tener una idea, solo el 15% de todas las proteínas invertidas en alimentar y hacer crecer al animal de matadero termina siendo transformado en proteínas finalmente aprovechables para el ser humano, en forma de carne, leche y huevos. Además, este tipo de actividades generan un impacto ambiental significativo por la elevada demanda del suelo, agua y la generación de gases de efecto invernadero. Para entender las dimensiones, el sistema agroalimentario actual es responsable de cerca de la mitad, es decir, entre el 44 y el 57% de todas las emisiones de gases con efecto invernadero producidas por actividades humanas, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Además, con la aplicación de fertilizantes y agroquímicos, también se liberan al ambiente amoníaco, nitratos, fósforos y muchas otras sustancias químicas que afectan la calidad del aire, el agua, el suelo y así como la biodiversidad.
Las razones antes mencionadas evidencian que es necesario investigar, desarrollar e implementar nuevas estrategias para la producción de proteínas en forma independiente de la actividad agropecuaria, que sean económicas, simples, eficientes y ambientalmente amigables. Entre todas las alternativas existentes, las proteínas unicelulares se posicionan como una opción con alto potencial de desarrollo. Estas se definen como un conjunto de células secas de un amplio rango de microorganismos, generalmente cianobacterias o microalgas, que poseen propiedades nutricionales de alto contenido proteico y que son de alta calidad. La Artropira máxima, es decir, la espirulina, es la microalga más cultivada en la actualidad, con cultivos en más de 40 países. Está ganando popularidad en el sector de los alimentos debido a su elevado contenido de micro y macronutrientes. Para tener una perspectiva, con una célula espirulina el contenido de proteínas varía entre el 60 y el 70% de su peso en seco. Esta densidad proteica es mucho más alta que la reportada en los siguientes alimentos, como por ejemplo tenemos la leche entera que no llega al 10%, la carne, el camarón y el pescado que están aproximadamente en el 25%, y los que más se le asemejan en esta gráfica son la leche, el polvo y la soya, que llegan hasta el 35%. Sin embargo, como podemos observar, la espirulina tiene una ventaja nutricional muy elevada en comparación con estas otras fuentes de proteína. La espirulina no solo tiene proteínas en cantidades importantes, sino que también son de buena calidad. La mayoría de ellas están constituidas por monómeros de los 21 aminoácidos esenciales para el cuerpo humano. Además, son de fácil digestión y asimilación para el organismo. Pero los beneficios nutricionales no se quedan allí. Es el alimento más rico en hierro, superando con creces los alimentos recomendados como fuente para la obtención de este mineral. Es rico en muchas vitaminas, superando el contenido de la mayoría de las frutas, vegetales, semillas y cereales, y siendo uno de los alimentos más ricos en betacaroteno. Todas estas características posicionan a la espirulina como un cultivo de interés a nivel mundial. Tanto es así que la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a todos los Estados miembros de su organización para que a través de los centros de investigación, universidades y ONGs se fomentara la producción y utilización de esta microalga como herramienta para combatir la malnutrición en países en vías de desarrollo y para añadir valor a la cadena alimenticia en los países ya desarrollados. Esto se realizó en nombre de su proyecto Utilización de la espirulina para luchar contra el hambre y la malnutrición y ayudar a lograr el desarrollo sostenible. También es importante resaltar que la Agencia Aeronáutica y Espacial de los Estados Unidos, o mejor conocida como la NASA, ha utilizado con éxito la espirulina, en este caso como suplemento nutricional en sus misiones espaciales. La espirulina también puede ser utilizada como fuente de colorantes, para generar biogás, y recientemente ha generado mucho interés económico por su uso para la generación de bonos de carbono. Los bonos de carbono son un mecanismo internacional para reducir las emisiones de CO2 que contribuyen al calentamiento global. La transacción de los bonos de carbono permite mitigar la generación de gases de efecto invernadero, beneficiando a las empresas que no emiten o disminuyen la emisión y haciendo pagar a las que emiten más de lo permitido. Un bono de carbono representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono. Actualmente, muchas empresas han aumentado sus gastos en este sentido debido a las nuevas regulaciones que cada gobierno está implementando para lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto hace aún más interesante el cultivo de la espirulina, pues los bonos de carbono dan un valor monetario agregado que sin lugar a duda aumentará la viabilidad económica de cualquier proyecto. Sin embargo, aún existe mucha investigación por detrás, ya que para un aprovechamiento efectivo del CO2 como fuente de carbono en el cultivo se tiene que conseguir la manera de fijar dicho CO2 gaseoso en la fase líquida del cultivo. La gran mayoría de los cultivos de espirulina actualmente son a gran escala, para generar grandes cantidades de biomasa. Para este tipo de cultivos se utilizan los fotobioreactores abiertos con grandes volúmenes, como lo que podemos observar en estas imágenes. Los fotobioreactores abiertos priman la economía, aceptando un control pobre del entorno. Por otro lado, los fotobioreactores cerrados se utilizan mayoritariamente a mediana escala. Con estos fotobioreactores se consiguen unas condiciones estrechamente controladas, que permiten a las microalgas crecer a una velocidad óptima, pero a cambio de un mayor costo. La idea de diseñar un kit a escala doméstica busca combinar un control en las condiciones para tener una buena productividad de biomasa, pero dando relevancia a la economía y simplicidad del proceso. Hasta donde se tiene conocimiento, según la información disponible en línea, a nivel global existen 3 empresas que comercializan kits de cultivos de espirulina. Se pueden encontrar en los siguientes links. Las 2 empresas de arriba
son de los Estados Unidos, mientras que la de abajo es de origen australiano. Estas empresas comercializan los kits a un costo aproximado de $200. Además de este hecho, las dificultades de accesibilidad por ubicación geográfica y otras regulaciones hacen inaccesibles la obtención de un kit para la mayoría de los venezolanos. En Venezuela se han encontrado muy pocas referencias a la espirulina. En algunos comercios venden suplementos alimenticios importados, los cuales resultan altamente costosos. Sin embargo, tanto en el IDEA, en el IBIC como en nuestra universidad se han desarrollado proyectos de cultivo de espirulina, los cuales serán utilizados como referencias para este proyecto de grado. Por ejemplo, tenemos una tesis doctoral realizada por Alexander Parra en el 2018, un proyecto de grado realizado por Ramón Kenaifati en el 2021 y algunos mini proyectos que se están realizando en la actualidad. Como objetivo general, tenemos desarrollar un kit para el cultivo semicontinuo de espirulina a escala doméstica que permita cubrir el 5% de los requerimientos proteicos diarios de un adulto. Tenemos 6 objetivos específicos. El primero de ellos es diseñar una estrategia para proveer a un usuario con poca formación especializada en química sobres con mezclas de sales suministradas en el kit que le permitan preparar el medio de cultivo para la espirulina. Como segundo objetivo, tenemos determinar una adecuada concentración inicial y un adecuado régimen de cosecha de la espirulina, a partir de las curvas de crecimiento experimentales, para los primeros 10 días de cultivo. Como tercer objetivo, tenemos comparar el rendimiento del cultivo de la espirulina bajo las condiciones seleccionadas en el objetivo número 2 y con control de pH, con el rendimiento del cultivo por lote sin control de pH. Como objetivo número 4, tenemos elaborar una propuesta de escalamiento y consideraciones de uso práctico para el cultivo de espirulina a escala doméstica con una productividad que permita cubrir el 5% de los requerimientos proteicos diarios de un adulto. Como quinto objetivo, tenemos realizar un estudio básico de la viabilidad económica del cultivo de espirulina con un régimen de cosecha semicontinuo, con control de pH y reposición de nutrientes. Y finalmente, nuestro último objetivo es elaborar una guía instructiva de fácil uso para configurar y mantener un cultivo de espirulina semicontinuo con control de pH y reposición de nutrientes, y evaluar si es adecuada para su aplicación por parte de un usuario con poca formación especializada. Al ser un organismo fotosintético, la espirulina necesita una fuente de nutrientes de nitrógeno, potasio y fósforo, y una fuente de carbono. Además, debido a que crece en agua soluble, es necesario añadir una cantidad de sal para que la cianobacteria no sufra un choque osmótico al estar en contacto con el agua dulce. El medio de partida para el cultivo de espirulina, tanto a nivel de investigación como industrial, es el medio Sarruk, desarrollado por Sarruk en 1966, el cual está basado en diversos factores físico-químicos que influyen tanto en el crecimiento como en la fotosíntesis de esta bacteria y que buscan replicar las condiciones, tanto físicas como químicas, de los lagos donde se encuentra naturalmente. El medio de cultivo que se va a utilizar en este proyecto es una alternativa al medio Sarruk propuesta por Alexander Parra en el 2018 y utilizada por él mismo y por Ramón Kenaifati en el 2021. Cornet, en 1992, realizó un estudio experimental donde determinó la ecuación estequiométrica para el crecimiento de la espirulina, basándose en el flujo de carbono a través de las rutas metabólicas y su posterior conversión en nuevas células. Como podemos observar, la ecuación solo toma en cuenta los macronutrientes, es decir, el carbonato, los nitratos, los sulfatos y los fosfatos. Y hay que tomar en cuenta también que como producto se libera unión hidroxilo como consecuencia de la ruta metabólica, por lo que el pH del medio de cultivo se incrementará a lo largo del proceso de generación de la biomasa. Además de la nutrición, hay 4 factores a tomar en cuenta para un crecimiento eficiente del cultivo. El primero de ellos es la agitación. Es indispensable agitar el cultivo de espirulina. Con esto se busca favorecer la dispersión homogénea de la espirulina en el líquido y la exposición a la luz por parte de todos los filamentos, para así tener activo su mecanismo fotosintético. Hay que tomar en cuenta que una agitación muy brusca puede provocar la aparición de espuma, que obstaculiza la penetración de la luz y el intercambio gaseoso del cultivo. El segundo factor a tomar en cuenta es la temperatura. La temperatura del líquido de cultivo tiene una influencia directa sobre la velocidad de crecimiento de la espirulina, y es necesario tener en cuenta que su crecimiento no inicia de una manera considerable por debajo de los 20 grados centígrados. La máxima velocidad de crecimiento se alcanza entre los 35 y los 38 grados centígrados. Sin embargo, por encima de esta temperatura hay riesgo de destrucción rápida del cultivo. Hay que tener en cuenta que en general los cambios bruscos de temperatura
en el cultivo disminuyen el rendimiento de la biomasa. El tercer factor a tener en cuenta es la iluminación. Para el crecimiento de la artróspira máxima, el medio de cultivo debe recibir una irradiación solar de entre 180 a 400 vatios sobre metro cuadrado. Según la data recopilada en el proyecto de grado de Ramón Conefati, en el Valle de Sartenejas, la irradiación solar anual promedio en el 2020 fue de aproximadamente 220 vatios sobre metro cuadrado, la cual se encuentra dentro del rango requerido para un crecimiento efectivo. El pH del medio de cultivo es un factor trascendental que determina la solubilidad y disponibilidad del ion bicarbonato, los nutrientes esenciales y los minerales. La espirulina es extremófila, crece en un pH alcalino que oscila entre los 8.3 y los 11. En cultivos de grado alimenticio, el pH es mantenido por encima de 9, ya que por encima de este valor se evita la contaminación por parte de otros microorganismos, en especial de otras algas. El primer estudio a realizar será el estudio de estabilidad de los nutrientes. Para este primer estudio se diseñarán mezclas de sales que sean estables en el tiempo, que puedan ser suministradas al usuario en presentaciones de bolsitas selladas a ser diluidas en volúmenes establecidos de agua. Para el diseño de las mezclas tenemos que tener en cuenta algunas incompatibilidades entre los componentes del medio a utilizar. Por ejemplo, el nitrato de potasio, el cual es un agente oxidante fuerte, no puede ser almacenado con agentes reductores, como el dihidrogenato de fosfato, el dihidrogenato de potasio y el cloruro de potasio, los cuales ambos son agentes reductores. En cuanto al experimento, se prepararán las mezclas de sales y se colocarán en bolsitas plásticas selladas. Se almacenarán bajo diversas condiciones ambientales de temperatura y exposición lumínica, las cuales son nuestras variables independientes. Estas variables serían temperatura ambiente, 40 grados, nevera, iluminación directa, iluminación indirecta y oscuridad, para un total de 9 ensayos. Con esto se intenta replicar las diversas condiciones ambientales que podemos encontrar en nuestro país. Dichas bolsas se inspeccionarán una vez por semana, a fin de determinar cambios físicos evidentes como cambios de color, evolución de gases, etc. Al cabo de 2 meses se evaluará el desempeño del medio preparado con estas sales almacenadas bajo las condiciones más adversas para el cultivo de la espirulina en un modo por lotes. Estas dos últimas variables serían nuestras variables dependientes. Ese segundo estudio se denomina determinación de la mejor concentración inicial y un adecuado régimen de cosecha. En este estudio se espera determinar la concentración inicial con la cual obtengamos la mejor productividad, es decir, la mayor cantidad de biomasa posible en el menor tiempo posible. Además, también se espera encontrar el tiempo de duplicación de la biomasa correspondiente a dicha concentración inicial, para, de esta manera, poder definir un régimen de cosecha adecuado. Para poder determinar estos parámetros, primero hay que entender la curva de crecimiento de la espirulina, la cual será descrita en la siguiente lámina. La espirulina presenta un crecimiento diauxico. En este tipo de crecimiento se observa una curva de crecimiento bifásica, debido a la utilización secuencial de distintas fuentes de carbono. El metabolismo del organismo es selectivo para uno de los sustratos. Inicialmente se usa la fuente de carbono que permite un crecimiento más rápido, y cuando éste se agota, comienza a metabolizar el otro. La espirulina es selectiva a los iones bicarbonato como fuente de carbono, por lo cual se inicia consumiendo estos iones. Como podemos ver en esta gráfica, la primera curva que está pronunciada es el uso de los bicarbonatos. En esta fase se tiene un alto crecimiento. Seguidamente viene la corta fase de latencia, donde el cultivo se adapta a la nueva fuente de carbono que vendrían siendo el uso de los carbonatos. Ramón Conefati, en su proyecto de grado, al cual se le intenta dar continuidad, construyó a partir de datos experimentales una curva de biomasa generada versus el tiempo transcurrido en días, en la cual se puede observar efectivamente el crecimiento diauxico de la biomasa, que es la curva marcada en naranja. Podemos observar un alto crecimiento en los primeros días, donde la fuente de carbono es el bicarbonato. Luego, una corta fase de latencia, donde el pH se encuentra entre 9 y aproximadamente 9.8. Como podemos ver en esta gráfica de la evolución de las diferentes especies carbonatadas en función del pH a 25 grados centígrados, a partir de un pH 9 empieza a descender la concentración de los iones bicarbonato y empieza a ascender la concentración de los iones carbonato. Ya aproximadamente un pH de 9.8, la concentración de iones carbonato es tal que el cultivo puede empezar a utilizarla como fuente de carbono predominante y se inicia otra etapa de alto crecimiento.
En este proyecto, nuestro interés es mantener el ciclo de producción en la primera etapa de alto crecimiento, es decir, donde se consumen los bicarbonatos y donde se tiene la mayor velocidad de crecimiento. Para lograrlo, tras el cultivo y la reposición de nutrientes, se controlará el pH, agregando una solución de 0.1 normal de ácido sulfúrico, tal hasta volver a un valor de pH 9. Una vez explicada la curva de crecimiento de la espirulina, podemos pasar a explicar el cómo y por qué se va a llevar a cabo la determinación de la mejor concentración inicial y un adecuado régimen de cosecha. La concentración óptima para iniciar un cultivo variará dependiendo del fotobioreactor y de las condiciones experimentales. Para encontrar la concentración óptima inicial, nos referimos a los antecedentes que fueron realizados bajo las mismas condiciones de cultivo que utilizaremos en este estudio, es decir, la tesis doctoral de Alexander Parra y el proyecto de grado realizado por Ramón Knaifati. Según el estudio realizado por Ramón Knaifati, la concentración ideal para iniciar es de 500 miligramos sobre litro. Esto lo determinó realizando ensayos cualitativos con diferentes proporciones medio-inóculo en la etapa de escalamiento progresivo, es decir, donde aumenta la cantidad de biomasa y a su vez el volumen de cultivo. Observando la curva de crecimiento del estudio de Alexander Parra, podemos evidenciar en la gráfica compara el tiempo transcurrido con la absorbancia medida y no con la concentración de biomasa. Para llevar dicha absorbancia a la concentración de biomasa equivalente, se utilizó la siguiente ecuación, la cual fue determinada por Knaifati al realizar la curva de calibración para la determinación de biomasa en su proyecto de grado. En la tabla de abajo se puede apreciar el valor de la concentración asociado a la absorbancia medida. Esto se hizo para poder comparar ambas gráficas. Dicho esto, podemos observar tres puntos de interés en la gráfica de Alexander Parra. El primero, de color azul, marca el inicio de la etapa más productiva del cultivo. En este punto, el valor medido de absorbancia es de 0.05, que corresponde a una concentración de biomasa de aproximadamente 228 miligramos. Y su tiempo de duplicación es de aproximadamente unas 50 horas, es decir, como de 150 a 200, lo cual correspondería a 2 días. El siguiente punto de interés, de color verde, es el correspondiente a una absorbancia medida 0.2, que sería aproximadamente una concentración de 468 miligramos sobre litro. Con esta concentración, el tiempo de duplicación es de unas 100 horas, es decir, aproximadamente unos 4 días. Y estos valores concuerdan con los obtenidos en la curva de crecimiento de Knaifati, ya que el tiempo de duplicación pareciera coincidir en ambas curvas para concentraciones iniciales y finales. Es decir, como aquí lo tenemos en verde, Knaifati inició su cultivo con 500 miligramos sobre litro y en aproximadamente 4 días se duplicó el cultivo y llegó a una concentración de 1 gramo sobre litro. El tercer punto de interés, de color negro, se tiene que el tiempo de duplicación desde los 763 miligramos sobre litro hasta los 1374 es también cercano a las 100 horas, un poco más, podemos decir que unos 5 días. Mientras que para Ramón, también de color negro, el tiempo de duplicación de 700 hasta aproximadamente 1400 fue superior a los 20 días. Hay que destacar que nuestro interés está en generar la mayor cantidad de biomasa, por lo cual si una concentración inicial, el tiempo de duplicación es el mismo, esta concentración se preferirá sobre cualquiera inferior a ella. Ahora, debido a las discrepancias entre ambos resultados y la falta de datos experimentales para el crecimiento de biomasa en los primeros 10 días, se pierde información necesaria para determinar el tiempo de duplicación de la biomasa a dicha concentración inicial. Información que resulta imprescindible para escoger la mejor concentración inicial y poder establecer un régimen de cosecha adecuado. Por ello, se realizará un experimento en el cual se iniciará los cultivos con 3 concentraciones diferentes: 200 miligramos sobre litro, 400 miligramos sobre litro y 600 miligramos sobre litro. Se escogió 200 miligramos sobre litro porque es la concentración que tiene el menor tiempo de duplicación. Como vemos acá de color azul, son 2 días. Se escogió 400 miligramos sobre litro porque según ambas curvas pareciera ser la concentración ideal y tiene un tiempo de duplicación considerablemente corto de 4 días. Y se escogió 0.6 para comprobar los resultados obtenidos por Parra, ya que aunque si el tiempo de duplicación es un poco mayor
Si se obtiene realmente una mayor cantidad de biomasa en casi el mismo tiempo, esta evidentemente será la más productiva. Hay que destacar que ninguna de las dos curvas de crecimiento se logró determinar si el estancamiento final se debió a una limitación en los nutrientes o a una falta de luz, debido a la alta densidad óptica del cultivo cuando éste alcanza cierta concentración. Al cosechar y reponer nutrientes, se evitan ambas posibles causas del estancamiento y se intentará mantener en la etapa de máxima productividad. El tercer estudio a realizar es la comparación del rendimiento de cultivo semicontinuo con reposición de nutrientes y control de pH con el rendimiento de cultivo por lote sin control de pH. En este estudio se espera comparar los rendimientos de biomasa para un cultivo de espirulina con un modo de producción semicontinuo, manteniendo el pH y agregando los nutrientes necesarios para mantener el cultivo en su nivel óptimo, con el rendimiento de cultivo por lote sin control de pH. Primero iniciaremos definiendo los dos modos de cultivo. El modo por lote o batch es un modo en el cual no existe ninguna entrada ni salida de materia por las fronteras del sistema durante la etapa de crecimiento. Bajo este régimen se inocula el medio de cultivo, se expone el fotobioreactor a las condiciones adecuadas y se espera el tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario, es decir, la máxima densidad de biomasa. Por otro lado, el modo de cultivo semicontinuo se refiere a cualquier forma de modificación del modo de operación por lotes, que no llegue a ser un sistema en el cual se introducen nutrientes y se extraen productos en forma continua, ya que este sería un sistema continuo. En este estudio se utilizará un modo de producción semicontinuo. En él, una vez transcurrido el tiempo de cultivo que será escogido tras obtener los datos del experimento número 2, se retirará una fracción del volumen para cosechar una porción de las células y reponer el espacio retirado con la adición de nutrientes, reiniciando así el ciclo de cultivo. Ahora, vamos con el diseño experimental. Para los cultivos se emplearán botellones PET como fotobioreactores. Estos son utilizados comúnmente para el agua potable. Tienen 5.000 mililitros de capacidad. Sin embargo, se van a llenar con un volumen máximo de 4.000 mililitros para evitar derrames a la concentración inicial óptima determinada en el estudio anterior. Los sistemas se colocarán en un mesón de laboratorio, expuesto a la luz solar, y se airearán en forma continua mediante una manguera conectada a bombas de pecera. Serán un total de 6 fotobioreactores, ya que el ensayo se realizará por triplicado. Tendremos 3 en modo semicontinuo con control de pH y sin reposición de nutrientes, y se tendrán 3 cultivos de control que serán en modo batch sin control de pH. Tanto el volumen de cosecha como el tiempo entre cosecha serán escogidos con base a los resultados del experimento 2, es decir, con la curva de crecimiento de la concentración inicial escogida, tomando como criterios que la cantidad de espirulina cosechada sea significativa, que la curva de crecimiento no decaiga. La variable independiente es el modo de cultivo y la variable dependiente son la cantidad de biomasa seca y la calidad nutricional de la espirulina obtenida en términos del contenido proteico. Continuamente, luego de cada cosecha, se determinará la concentración de la biomasa, se medirá el pH y se determinará la concentración de los iones carbonatos y bicarbonatos. La concentración de biomasa se hará mediante la técnica de espectrofotometría UV visible, a una longitud de onda de 680 nanómetros. Primero se realizará una curva de calibración y posteriormente se determinará la concentración de biomasa en los cultivos a lo largo del tiempo. Extrapolando este resultado con la curva de calibración, podremos obtener la concentración de biomasa en cada medición. La determinación del pH se realizará de acuerdo a la norma venezolana Covening 1315-1979 mediante el uso de un pHímetro. La concentración de los iones carbonatos y bicarbonatos se determinará aplicando la norma Covening 2188-84 mediante la titulación ácido-base con ácido clorhídrico a 0.1 normal. En cuanto a la reposición de nutrientes, en el proyecto de grado de Kenai Fati se determinó que el reactivo limitante es el ion bicarbonato, ya que es el que se consume en mayor medida.
Ante este hecho y ante la imposibilidad de medir fosfatos, nitratos y sulfatos, que son los otros macronutrientes, los datos obtenidos en la medición de carbonatos y bicarbonatos serán tomados como referencia para calcular la cantidad de los otros nutrientes a reponer tras cada cosecha, basándonos en la ecuación estequiométrica para la producción de biomasa determinada por Cornet en 1992 que vimos anteriormente. Al filtrado se le agregará dicha cantidad de nutrientes, así como suficiente agua para reponer el volumen inicial de cultivo, tomando en consideración que el filtrado se devolverá al fotobioreactor. Ahora pasaremos a explicar la propuesta de escalamiento y consideraciones de uso práctico. Con los datos obtenidos en los experimentos anteriores, se propondrá un escalamiento en el volumen de cultivo o en la cantidad de fotobioreactores necesarios para poder suplir el 5% de los requerimientos proteicos de una persona adulta. Esto se hará tomando en cuenta ciertas consideraciones, como por ejemplo, que sea de fácil uso, que ocupe poca superficie, que reciba la agitación adecuada con el mínimo consumo de energía, que el cultivo reciba la iluminación adecuada en todas las zonas del fotobioreactor. Se realizará un estudio básico de la viabilidad económica del cultivo de espirulina, analizando los costos totales de producción y los beneficios económicos de la proteína cosechada en comparación con espirulina comercial y con otras fuentes de proteína. Además, se elaborará una guía de fácil uso ajustada al kit diseñado en las condiciones de cultivo en Venezuela, cuyo contenido va a estar integrado por definiciones importantes del proceso, paso a paso de la configuración inicial del cultivo, paso a paso del proceso de cosecha y reposición de nutrientes, así como imágenes demostrativas. Además, esta guía se redactará con un lenguaje coloquial, con indicaciones simples y claras para que sea accesible a todo público, independientemente de su formación académica. Finalmente, se evaluará si esta guía es adecuada para su aplicación por parte de un usuario con poca formación especializada. Para concluir con este seminario, quisiera referirme a una cita de Henry Ford, que dice: "El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos, pues considero que más allá de todos los avances científicos y tecnológicos, no nos podemos quedar allí. Hay que hacer lo posible para que estos avances se conviertan en soluciones efectivas a problemas que nos aquejan como sociedad, y hay que hacerlo llegar a las personas que más lo necesiten". Sin más que agregar, quisiera agradecerles a todos por su tiempo y su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.